Es que en este momento estamos caminando sobre el templo de Zeus. Zeus, dios de los relámpagos, la máxima deidad de la mitología griega, el papá de Hércules. Este era su templo. Amigos, salam aleikum. Qué emocionante saludarlos en este día. Hoy comenzamos con una travesía por un nuevo país, por un territorio diferente. Primera vez que me encuentro en estas tierras y ¡Hola, Borgo! Estoy muy emocionado, súper emocionado. Hoy estamos llegando a Jordania, país ubicado en el Medio Oriente, de cerca de unos 10 millones de habitantes, actualmente en su ciudad capital, en Amán, que cuenta con cerca de 4 millones de personas. De verdad, un país ubicado en una situación del mundo complicada. Aquí les va, para que tengamos tantito contexto de verdad de qué se trata este territorio. Les digo, son como 10 millones de personas, pero solamente 6 millones son realmente de Jordania. El resto son refugiados de países alrededor. Este país está en una posición geográfica complicada, tiene cerca a Siria, tiene de vecino a Israel. Vaya, en sí es una posición un poco problemática, pero wow, qué hermoso, qué bonito está. Debo admitir que la razón por la cual decidimos venir aquí, a este país, fue porque aquí está la maravilla del mundo moderno que me falta por conocer. Aquí está Petra, que es la única maravilla del mundo moderno que me falta en la lista para tacharlas todas. Entonces eso fue lo que lo puso en nuestro radar, por lo que dijimos vamos a conocer. Pero wow, ya que estábamos por venir y viendo el itinerario y qué se puede hacer, capes, hay muchísimo que ver. Tan solo para darles una idea, a mí me está flipando muchísimo. Ahorita estamos en la antigua ciudadela, que es un contraste bien loco ver cómo una ciudadela que tiene desde como 300 antes de Cristo, vaya ya miles de años, se mezcla con, miren acá, la sociedad actual. Todos los edificios, hay personas que viven literalmente entre los cimientos de una muy antigua ciudad, que de hecho es romana. Vamos a estar aprendiendo al respecto en esta aventura. De hecho, miren ahí, el teatro romano, eso es como del año 100, algo así, y todos los edificios ahí alrededor. O sea, qué locura ver afuera de tu ventana así de, a ver cómo amanece el día. Oh, el teatro romano. Es una ciudad de contrastes, está muy loco, está muy interesante. Y bueno, ya sobre el país en general, una de las cosas y como primera impresión que me está llamando mucho la atención es el dinero. Aquí la moneda es el dinar, ¿ok? Dinar jordaniano. ¿Cuál es la palabra? Jordano. Dinar jordano, que es una moneda cara. Estamos hablando de que cada uno te cuesta alrededor de 1.5, 1.6 dólares. O sea, es una moneda alzadita, es una moneda cara. Miren, este por ejemplo es un billete de un dinar, que viene por supuesto aquí en árabe, aquí atrás en inglés. Esto es como 1.5 o 1.6 dólares. Y nos llama la atención que en cada uno de los billetes, miren, no, este es el de 10. ¿Qué estoy diciendo? Este es el de 10, disculpen. Este es el de 10 dinares, pero miren, chequen cómo tiene siempre a una persona, ¿no? Tenemos acá un nombre, acá tenemos otro, ¿ok? ¿Quiénes son estas personas? Pues resulta que ellos son los reyes del territorio. Por ejemplo, este es como el abuelo, este es el que está vivo actualmente, que es el rey Abdullah, es el que está reinando actualmente, pero en los billetes viene de que sí, el papá, el abuelo, el bisabuelo. Miren, acá está el de 1, me había equivocado, este es el de 1, que este es el bisabuelo, ¿ok? El que está en el de 1, este es el del bisabuelo. Esto que tengo en mi mano vale como 1.5, 1.6 dólares, lo cual a mí, me parece sumamente interesante, porque estamos en una tierra regida por un rey. No sé, eso a mí siempre me vuela la cabeza. Hay varios países que se rigen en eso, pero en pleno 2021 yo digo, wow, hay un rey, es un reinado. Y chéquense esto, o sea, esto, de verdad, no sé cómo sentirme al respecto. Es un dato fascinante, sea como se quiera interpretar, pero es muy impresionante. Los reyes aquí proclaman, dicen, afirman
afirman que son descendientes de Mohammed, el profeta máximo del Islam, de la religión. Aquí es 96% musulmán la población. Los reyes son descendientes de Mohammed, o al menos eso es lo que dicen. El rey que está actualmente es el 48 descendiente. 42 descendiente. Entonces, miren, sea verdad o sea no verdad, la verdad es que a mí me parece muy interesante que de verdad se proclamen ellos mismos como sí, claro que sí, mi bisabuelo es Mohammed. Vaya, me imagino un gran porcentaje de los que ven este video son cristianos, católicos. Es de verdad, piénsenlo, es como si la persona que mandara en tu país dijera: Jesús es mi tatarabuelo, así Jesucristo y yo compartimos sangre. No sé, se me hace un dato bien loco, que repito, sea o no verdadero, a ver, el hecho de que lo digan, que lo afirmen, que sea una idea que le llevan diciendo a su pueblo 1600 años, a mí me parece fascinante. Pues bueno, creo que ese es suficiente contexto del territorio en el que estamos. Hoy vamos a estar visitando la antigua Ciudadela, después vamos a ir a otra ciudad que de igual manera tiene muchísima historia. Y bueno, también considero importante dar un contexto actual, ¿no? Por la situación que está viviendo el planeta, de cómo es entrar a este país. Es difícil, ¿no? La verdad es que sí, es un país que al menos por lo que he visto se nota estricto. Les estoy hablando de que para entrar al país te piden una prueba que te haces antes, ¿ok? Luego te hacen otra prueba llegando al país. Y chequen esto, hay un toque de queda. Todos los días la población se tiene que encerrar máximo a las 7 de la noche. Los viernes de plano la gente no sale, es toque de queda así de que los viernes nadie sale. Entonces sí, está exigente. De hecho, aquí está muchísimo la cultura del cubrebocas, a diferencia de muchos países que hemos estado visitando últimamente. Pero sí, no, aquí la cultura del cubrebocas está presente. Ahorita no lo tengo puesto porque pues vaya, estoy completamente vaya, no hay nadie alrededor de mí más que la impactante ciudad de Amán. Pero sí, se me hace que está bastante exigente ahorita. Se están cuidando muchísimo, porque por lo que me cuentan no está en su mejor momento económico y los contagios estaban de verdad muy elevados. Entonces se están cuidando demasiado. Muy emocionado de estar en este territorio, claro que sí. Jordania, hermosísimo país de contrastes arquitectónicos, de bellezas, de gente muy amable. Por lo que hemos visto hasta ahora nos espera. Diría vamos a darle, pero estamos en territorio árabe, así que diré ¡yala! Oigan, qué épico está esto. Este es literalmente el templo de Hércules. Que, bueno, a ver, Hércules no necesita ninguna introducción, ¿no? Pero era un bro como súper fuerte a quien se le prometió que podía ser un dios. Y bueno, miren, acá están los cimientos del templo, todavía con bastante estructura, ¿eh? No, qué punto tan especial de la tierra, tan único. Miren qué loco, yo creía que todo lo relacionado a Hércules estaba en Grecia. Que a ver, sí es griego todo eso, pero no estaba en mi percepción que se habían extendido hacia este lado los griegos y pues habían construido encima de sus más antiguas civilizaciones. No, todo en este mundo es conquista, guerra, conquista, es lo que ha construido la historia de nuestro planeta. Wow. Adentro del templo de Hércules había, por supuesto, una masiva estatua, una masiva escultura de Hércules, de la cual, así visible como tal, palpable, solamente quedan estos 3 dedos. Pero bueno, tan solo viendo la magnitud de los dedos, ¿cómo les enseño? Es que no me puedo acercar tanto. Pero viendo la magnitud de los dedos podemos darnos una idea de wow, lo impactante que era la escultura. Se estima que era de un poquito más de 10 metros de altura y que su pose, como estaba hecho, estaba así. Ok, entonces las manos acá, viendo hacia el frente el brother. Tal vez en el trono, no sabemos. Tal vez meditando sobre futuros planes. Tal vez estaba sentado en el baño, no sabemos. O sea, ¿cómo estaba Hércules? Es un gran misterio. Todo lo que se tiene son suposiciones a raíz de lo que se ha encontrado de evidencias. Pero sí, la única evidencia así palpable a la fecha son esos 3 dedos, los dedos de Hércules.
ven esta locura? Eso me parece muy interesante. Estamos ahorita en el centro de la ciudad de Amán. O sea, sí, es la parte céntrica. Y justo en el centro está el antiguo Teatro Romano. Impresionante estructura. Está muy chistoso que te puedes venir aquí a pasar el rato con tus amigos, a platicar, a tomarte un refresquito en un antiguo Teatro Romano. Este Teatro Romano tiene un cupo para 6,000 personas, que bueno, en esos tiempos era de que masivo, era una ciudad entera, 6,000 personas. Y aquí, sucedían actos de todo tipo, ¿no? Filosofía, cultura, pero el que me está llamando más la atención es que una vez al año sucedía aquí un acto que era una orgía sobre uvas para hacer vino. Vaya, muy resumido, esto era para rendirle homenaje al dios del vino. Entonces, una vez al año se ponían personas desnudas aquí a pisar las uvas y a hacer actos sexuales, ¿no? Mientras 6,000 personas lo veían, lo observaban. Y era algo así como en honor a las deidades. Y era como gracias por el vino y gracias por traer el vino a nuestras tierras. ¿Qué tal? Muy interesante, ¿no? Incluso, no sé, es raro. Algo incluso bizarro, ¿no? Y pensar que, a ver, sí tiene muchísimo, pero pues esto es como del ciento y tantos ya después de Cristo. ¿Qué tal? ¿Lo amerita? Pues sí, en efecto lo hace. Aquí en esta explanada donde estoy caminando se ponían decenas de personas sin ropa a hacer actos sexuales sobre uvas mientras miles de personas los observaban. Vaya dato perturbador. Y miren, quiero compartirles esto. Los letreros en las tiendas suelen estar de verdad en puro árabe. Por lo general en ciudades turísticas pasa que están en árabe y abajo en inglés. Aquí no, y eso que Jordania, pues vaya, es turístico. Me cuentan que cerca del 16% de su economía depende del turismo. Pero sí, no, todos los letreros están en árabe completamente. Toda esta zona por la que estamos pasando es como la zona de bodas y de joyería, miren ahí. Todas las joyerías se vende muchísimo oro. Que, chequen acá, este es un dato interesante. El oro juega un papel súper importante en esta sociedad. Ah, miren, peces. ¿Qué? Órale, venden los peces así en el... Miren, tortugas. Qué raro. El niño nos trae acá la tortuga y todo. Órale, a un dinar las vende el brother. Ok. Qué loco. Interesante ver cómo venden los animalitos ahí. Pero les digo, juega un papel importante el oro porque en este país, como en muchos otros de la zona, se acostumbra que se dé la dote. La dote es, por así decirlo, una ofrenda que tú das, que el hombre da cuando se quiere casar con una mujer. En muchos países, en muchas culturas, la dote se da a la familia de la novia, a la tribu, etcétera. Y la dote se puede dar de muchas maneras. Por ejemplo, nos tocó ver que en África eran vacas, ¿no? Que, por ejemplo, por Arisita, de verdad la gente le ofrecía vacas. Ese comentario que hice causó algo de polémica, pero hey, es lo que es lo que las personas hacen. En otros lugares se ve que se ofrecen, por ejemplo, tierras, muebles, etcétera. Aquí en Jordania se acostumbra que la dote es en oro y no va para la familia de la novia, ni para su tribu, ni para nada, va para ella directamente. Y esto es de cierta manera anticipando que las parejas podrían llegar a separarse. Entonces, según esta cultura, ¿no? Y en la mayoría de las familias, la mujer está como bajo la protección del hombre, ¿no? O sea, el hombre suele ser el que provee para las familias. Y si de repente llegan a ya no quererse, a ya no gustarse, se separan, la mujer, sea lo que sea que pueda pasar, qué tal el hombre resulta ser una persona no tan buena y se desaparece, tiene esa seguridad, por así llamarlo, de que tiene el oro. Entonces tiene ese oro que se ofreció como dote y en cualquier caso pues tiene cómo protegerse y cómo sobrevivir, al menos por un tiempo. ¿Qué tal? Interesante. Entonces sí juega un papel muy importante el oro en la sociedad de este país, en la sociedad de Jordania. A tan solo una hora al norte de Amán, la capital de Jordania, está Jerash, donde se encuentra una de las ciudades antiguas mejores conservadas, no solo de la zona, sino de todo
todo el planeta. Esta civilización alojaba a cerca de 20,000 personas y tiene un hipódromo en excelentes condiciones, un teatro que de hecho está aquí atrás de mí. Y como dato interesante, si nos seguimos hacia allá unos 50 kilómetros, llegamos a Siria. Vaya, esta es una de las zonas colindantes con dicho país, con Siria. Y me parece bien interesante cómo es que esta ciudad antigua de verdad está súper bien conservada y la modernidad se ha acoplado a ella. Vaya, vemos todo tipo de negocios, un negocio de pinturas por allá, un banco, edificios de viviendas, todo tiene como vista principal desde su ventana esta impresionante Decápolis. Sin duda lo más impactante de aquí de Jerash, y bueno, al menos lo más llamativo, es que en este momento estamos caminando sobre el templo de Zeus. Zeus, dios de los relámpagos, la máxima deidad de la mitología griega, el papá de Hércules. Este era su templo. Nos dicen que aquí estaba situada la masiva estatua de él sosteniendo un trueno. Órale, no esperaba aprender tanto de la mitología griega afuera de Grecia, encontrar algunos de los cimientos más importantes de la mitología de Grecia en Jordania. Pero pues es que sí, se expanden las creencias, se expanden los imperios, se expanden las evidencias. Y como bien les digo, aunque vaya, está pues bastante destruido por el paso del tiempo, sí te puedes dar una muy buena idea. Así, pues claramente aquí era, todos estos pilares súper impactantes. No, puedes totalmente darte una idea. Y es que la vista desde acá hacia allá atrás, ver el contraste de la ciudad antigua con la ciudad nueva, es ver el paso del tiempo ante tus ojos. Es incluso un tanto conmovedor. ¿En qué momento nuestra civilización va a ser considerada una civilización antigua? Imagínense, ¿en qué momento tu casa podría llegar a ser encontrada y tomada como muestra, como evidencia de cómo vivían las personas en nuestra era, en nuestros tiempos? Tantito material ahí para que nos pongamos a pensar. Sin duda es un panorama increíble, hermoso. Creo que me voy a sentar aquí un ratito a verlo, a contemplarlo, a reflexionar. Precioso sitio Jerash en Jordania, a escasos kilómetros de la frontera con Siria. ¡Qué joya acá Jerash! ¡Qué joya oculta! Bueno, a ver, oculta para el ojo internacional, no es como un destino que se tiene mucho en el radar, lo cual sinceramente es una ventaja cuando se viene, porque no está tan lleno y al no tener tanta estructura turística, de verdad puedes entrar por todos lados y puedes caminar por la antigua ciudad, por los viejos cimientos. Está muy bien, sí, es una experiencia muy auténtica y no sé, nada más caminar. Llevamos caminando mucho tiempo. Está bien lindo, el clima está bien agradable ahorita, los panoramas ni se diga, los pajaritos que se escuchan de fondo. Está hermoso, qué buen spot. Si llegan a estar por aquí, claro que sí, dense una escapadita por Jerash. Realmente el país no es tan grande, o sea, lo recorres en 3 horas de sur a norte y viceversa. Entonces sí, cualquier tiempo de escapadita vale por completo la pena. Tristemente ahorita ya nos tenemos que ir porque, o sea, ustedes dirán, es bien temprano, pero es que sí, a las máximo 7, ya todas las personas tienen que estar encerradas por el toque de queda que se implementó ahorita por parte del gobierno, y si te encuentran afuera te multan. Entonces tenemos que irnos. ¿En sus ciudades hay toques de queda? No sé, es el primer sitio en el que a mí me toca presenciarlo. Obviamente lo había escuchado, lo había leído, que en muchos lugares pasa, pero no me había tocado presenciarlo, un toque de queda como tal. ¿En sus ciudades hay esto? Coméntenlo, yo estoy de verdad muy extrañado, incluso un tanto impactado por esto. Sí, miren, no era exageración. Cuando llegamos estaban todos estos abiertos y ahorita ya se fueron. Ajá, porque comerciales, locales comerciales y restaurantes y todo tienen que estar cerrados desde 1 hora antes. Órale, si es un hecho, si es en efecto una realidad. Pues quise esperarme a llegar al hotel y estar unas horitas aquí para grabarles cómo se ven las calles en el toque de queda. Y pues así que digas, no hay nadie, pues no, ¿verdad? Sí se ven vacías, pero igual esto puede ser por la noche. Pero sí, miren, acá hay un coche, allá hay otro. No sé, siento que como me hicieron sonar el toque de queda, yo me imaginaba otra cosa. A ver, obviamente hay excepciones, ¿no? Para salir a la calle y demás. Pero sí, miren, ustedes lo están viendo, sí, no es como que las calles son un
completo desierto. Y ya ahorita pasaron unas 2-3 horas de la hora que se supone que es la final del toque de queda. No quería dejar ese dato fuera del video porque sí que me parece muy interesante estar en un país que de plano implementó toque de queda nacional. Nunca había estado en un territorio así. La verdad es que me llama mucho la atención. Pero bueno, ya me voy a dormir. De hecho ya estoy en pijamado y todo. Gracias por haberme acompañado en este video, en este primer día por Jordania. ¡Wow! ¡Qué primer día! Hicimos de todo, caminamos muchísimo, se aprendió de muchísimos temas. ¡Qué diverso territorio! ¡Qué impactante! Muy feliz de estar haciendo esta travesía y súper contento de poder compartirla con ustedes, capos, capas y capes. Manténganse al pendiente que se vienen más videos de Jordania, este fascinante territorio. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo jordano, griego, romano, que ha dejado que su mente y sus ojos se impacten.